Alexander Rioja Bermúdez y este es el proceso civil en tus manos. En esta segunda parte desarrollaremos las cuestiones probatorias en el proceso civil peruano. Como recordarán ustedes, en el video anterior analizamos el concepto y definición de las cuestiones probatorias, las características, los elementos, los principios que las sustentan, la clasificación y la tipología. En esta segunda parte del video abordaremos aspectos como la legislación sobre las cuestiones probatorias, la secuencia gráfica del trámite de las cuestiones probatorias y alguna jurisprudencia en sede nacional sobre esta figura. Hay que tener en cuenta que las cuestiones probatorias en el proceso civil peruano se encuentran reguladas por nuestro Código Procesal Civil. El artículo 190 del Código establece que las partes tienen la facultad de ofrecer pruebas y de impugnar las pruebas de la parte contraria. Además, nuestra norma procesal establece también cuáles son esos criterios para admitir y para valorar aquellos medios probatorios presentados en el proceso y los actos postulatorios por el demandante o el demandado. Las cuestiones probatorias encuentran su regulación en el artículo 300 de nuestro Código Procesal Civil. Y entre estas tenemos a la tacha y la oposición. ¿Cuándo se puede plantear una tacha? Es posible interponer tacha contra testigos y contra documentos. Y se puede formular oposición respecto de la actuación de una declaración de parte, respecto de una exhibición, una pericia o una inspección judicial. Como bien sabemos, los medios probatorios se clasifican en típicos y atípicos. Y en cuanto a los medios probatorios atípicos, es posible también que se puedan plantear cuestiones probatorias. En cuanto a la tramitación, el artículo 301 del Código Procesal Civil establece cuál es el trámite del mismo, que debe realizarse teniendo en cuenta la vía procedimental, en el cual debe precisarse también de manera clara los fundamentos que sustentan la cuestión probatoria y se debe acompañar los medios probatorios correspondientes. Una vez admitido, quien absuelve, a la parte que le toca absolver las cuestiones probatorias, tiene que cumplir también con los mismos requisitos y dentro de los mismos plazos que se han señalado anteriormente. Cuando las cuestiones probatorias, sea la tacha o la oposición, o sean sus absoluciones, no hayan cumplido con estos requisitos, el juez las declarará inadmisible y le concederá un plazo para que lo pueda subsanar. En caso se cumpla ello, se podrá disponer el traslado o el correspondiente. En caso no, se procederá al rechazo del mismo. La norma también precisa que únicamente en el caso de las absoluciones en los procesos sumarísimos no será necesario cumplir con los requisitos antes indicados fijados en el artículo 300 del Código Procesal Civil. La actuación de los medios probatorios, la audiencia propiamente de pruebas, se da inicio con las cuestiones probatorias. Una vez que el juez fija una audiencia de pruebas, esta se da inicio con la actuación de las cuestiones probatorias, es decir, el momento en el cual el juez resolverá la tacha o la oposición que se hayan planteado bajo los requisitos que ya habíamos establecido. Sin embargo, también establece nuestra norma procesal que si el medio probatorio que ha sido objeto de una cuestión probatoria será actuado sin perjuicio de que su eficacia sea resuelta en la sentencia, salvo decisión debidamente fundamentada e inimpugnable. Se debe tener en cuenta que la norma abre la posibilidad a que si de manera excepcional se tiene conocimiento de alguna causal de una cuestión probatoria con posterioridad al plazo que se tenía para poder interponer la misma, se informará o se pondrá de conocimiento al juez por escrito, debiendo acompañar aquel documento que sustente este conocimiento sobreviviente. El juez, sin mayor trámite, ¿no?, que el conocimiento a la parte contraria, apreciará el hecho al momento de sentenciar. Hay que tener también que, respecto de la tacha de testigos,
se ha previsto a diversos supuestos que están en el artículo 305, las causales de impedimento, ¿no?, para los jueces, y en el 307, las causales de acusación de los jueces, ¿no?, en lo que sea pertinente cuando se quiere cuestionar la prueba de una testimonial. Se precisa también que se interpondrá, se planteará, se sancionará con una multa no mayor, ¿no?, de 10 unidades de referencia procesal y no menor de 3, aquel litigante que de manera maliciosa ha interpuesto una cuestión probatoria. Ello sin perjuicio de las costas y costos que implican su tramitación. Ahora hablemos propiamente de lo que corresponde a la secuencia gráfica, ¿no?, del trámite de las cuestiones probatorias. Y ahí podremos decir que, como se indicó, las cuestiones probatorias se llevan a cabo en la audiencia de pruebas. Se inicia la audiencia de pruebas básicamente con la cuestión probatoria, ¿no?, y que las cuestiones probatorias, como habíamos señalado, ¿no?, tienen que ser planteadas, interpuestas dentro del plazo que establece cada vía procedimental, sea el proceso de conocimiento, sea el proceso abreviado o sea el proceso sumarísimo. Estas cuestiones probatorias también deberán cumplir con señalar los fundamentos, ¿no?, que sustentan las mismas, y deberá presentar el medio probatorio que acredite esa fundamentación. Una vez que es interpuesto ante el órgano jurisdiccional, el juez procede a su calificación. Como todo acto de calificación, el juez puede declararla improcedente, puede declararla inadmisible o puede admitirla. Si declara inadmisible, le dará un plazo de 3 días para que pueda subsanar. En caso que el juez la admita, dispondrá el traslado a la parte contraria para que ésta pueda absolver. Quien absuelve también deberá cumplir con realizarlo dentro del plazo que establece cada vía procedimental, sea el procedimiento de conocimiento, abreviado o el sumarísimo. También las absoluciones deberán contar con un fundamento, ¿no?, y con el medio probatorio correspondiente. Y tal como habíamos señalado, en el caso de los procesos sumarísimos, no se requieren estos requisitos únicamente para la absolución. Cumplido ello, el juez procede a calificar y emite el auto correspondiente que implica el saneamiento probatorio, ¿no?, una etapa importante también del proceso. Culminado el saneamiento probatorio, ¿no?, procede a continuar con la actuación probatoria, es decir, la actuación de los medios probatorios que se hayan admitido en el proceso y que estén vinculados con la fijación de puntos controvertidos que en un video anterior ya señalamos. Finalmente hablaremos de algunas jurisprudencias, algunas resoluciones de la Corte Suprema con relación a las cuestiones probatorias. Y se preguntaban, ¿no?, mediante la tacha, ¿se puede decidir sobre la nulidad del acto jurídico? No, en vía de tacha no es posible que se pueda decidir sobre la nulidad de un acto jurídico conforme la casación que ahí vemos. Del mismo modo, ante la pregunta si en un proceso sumarísimo puede ofrecerse pruebas en la audiencia para justificar la tacha, en un proceso sumarísimo no puede ofrecerse pruebas en la audiencia única para justificar la tacha de los documentos. Luego, ¿puede formularse tacha contra un instrumento público? Tampoco resulta procedente la formulación de la tacha contra un instrumento público consistente en una partida de nacimiento, la cual solamente puede ser declarada ineficaz en vía de acción, es decir, en vía de un proceso. Esto es todo lo que he querido compartir con ustedes en estos breves minutos. Muchas gracias por su atención. Como siempre, continúen mirándonos, comenten si quieren algún tema adicional que podamos desarrollar en este canal, suscríbanse. Y estuvo con ustedes Alexander Rioja Bermúdez en El Proceso Civil en tus manos. Muchas gracias.